¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a intentar reparar esta batidora de vaso. La batidora enciende correctamente cuando nosotros presionamos el botón, pero parece que en determinados momentos pierde potencia y el motor se para y vuelve a arrancar, se para y vuelve a arrancar. Después de realizar estas pruebas, como os digo, he detectado que el interruptor de encendido o el selector de velocidades pues no hace un buen contacto eléctrico y hay ocasiones en las que pierde el contacto eléctrico, parece que el motor se para, pierde potencia, vuelve a arrancar. ¿Cómo hemos detectado que es el interruptor el que funciona mal? Primero, simplemente al tacto, notamos que el botón está flojo, o sea, no está bien fijado en una posición. Generalmente, este tipo de batedoras tienen varias velocidades. Aquí podemos ver que tiene una, aquí la otra, y hacia el otro lado podemos seleccionar la velocidad con la mano. Pero fijaros, el interruptor de por sí ya no queda bien colocado. No tiene bien definidas las posiciones, no hace clic en ninguna. Fijaros, cuesta incluso encontrar la primera velocidad y si lo forzamos, aquí tenemos la segunda velocidad. Por lo tanto, al tacto, el interruptor está flojo, funciona mal. Una vez que lo conectamos a la corriente eléctrica, seleccionamos la primera velocidad y movemos ligeramente el interruptor, vamos a comprobar cómo el motor hay veces que parece que se para, en otras pierde potencia porque no le llega la corriente, arranca, vuelve a parar, arranca, etc. Bien, a continuación vamos a desmontar la batidora. Vais a ver de qué componentes consta, realmente son muy pocos: un motor eléctrico, un regulador de velocidades y el interruptor selector. Poco más lo vamos a encontrar en el interior. Y la avería en este caso va a estar localizada en el selector de velocidades. Bien, vamos a retirar el vaso. A continuación damos la vuelta a todo el cuerpo. Y a partir de ahora vamos a trabajar siempre con la batidora desenchufada. Vamos a quitar estos 4 tornillos que tenemos aquí y vamos a levantar esta carcasa. Bien, una vez quitados los 4 tornillos, simplemente levantamos esta tapa. Bien, y aquí podemos ver los componentes de que consta esta batidora. Sencillamente tenemos un motor eléctrico a 220 voltios, aquí tenemos los circuitos reguladores del motor, pues vemos un par de condensadores, aquí vemos un núcleo de ferrita como filtro y aquí tenemos el interruptor, el selector de velocidades, que es el que falla, como hemos dicho. Estoy retirando estos 2 tornillos que veis aquí para poder extraer el selector. Y también vamos a comprobar los diferentes elementos de esta placa que tenemos aquí. Vamos a ver si tenemos algún elemento dañado o quemado, ¿vale? Y en ese caso tendríamos que sustituirlo también. Pero parece a primera vista que todos los elementos están bien. Que simplemente es, como os decía, que falla el selector de velocidades que tenemos aquí. Bien, para revisar la placa vamos a verificar que no haya componentes que estén quemados. Vamos a ir fijándonos en cada uno de ellos, en que tengan un buen aspecto y que estén perfectamente. Y luego también vamos a ver por la parte de atrás que no haya ninguna pista quemada o similar. Aquí podemos ver un pequeño resto de la soldadura, pero vamos, está bien. Otro problema frecuente que suelen tener este tipo de equipos es cuando no arranca, que no es este el caso porque ya os digo que arranca perfectamente. Cuando vuestra batidora no os funcione, directamente no arranque, cuando la tengáis conectada a la red eléctrica, lo que tenéis que revisar es este pequeño interruptor que vemos aquí al final. Este es un interruptor de seguridad que va conectado con esta pequeña pestaña que vamos a ver aquí. Esta pieza de plástico acciona ese interruptor. Es un interruptor de seguridad. Lo que hace es que cuando no está colocado aquí el vaso de cristal, no se cierra el contacto eléctrico de este circuito y por lo tanto la batidora no arranca. Es decir, si vosotros enchufáis la batidora y el interruptor está hacia afuera, el contacto está abierto y el motor no se pone en marcha. Es una medida de seguridad. Cuando nosotros colocamos aquí el vaso de cristal, lo que hace es que presiona esta pestaña de plástico, el interruptor se cierra y ya tiene corriente eléctrica. Y por lo tanto el motor de la batidora funciona. Como os digo, es una medida de seguridad muy importante, pero que muchas veces falla, o bien porque no se cierra aquí bien el contacto, no hace buena presión sobre el interruptor,
o bien porque el interruptor se ha dañado y hay que sustituirlo, que es este que vemos aquí al final. Y luego otra avería muy común es que el motor esté dañado o quemado y en ese caso no tiene arreglo. Salvo que cambiemos el motor y es una pieza muy cara, lo suficiente como para no justificar el arreglo. Es más barato comprarse una batidora nueva. Bien, como veis, el selector de velocidades, cuando lo movemos, cuando lo giramos, el sonido no es un sonido... El sonido parece que arrastra el contacto metálico en el interior y funciona mal. Como veis, viene totalmente encasulado, aquí no se puede hacer nada, está todo cerrado en el interior y la única solución sería o cambiar todo el conjunto, tendríamos que ir a alguna tienda de componentes electrónicos o al distribuidor de piezas oficial de esta marca en concreto y tendríamos que solicitar esta pieza. Bien, y la otra solución que yo os propongo en este vídeo es instalar un interruptor en paralelo a este montaje y de esta manera poder utilizar la batidora al 100% de la potencia simplemente con ese interruptor. Dado que la batidora es una batidora antigua, que ya está fuera de garantía, yo voy a optar por esa solución. Integrar un interruptor en paralelo a este que me permita utilizar la batidora al 100% de la potencia, puenteando, entre comillas, este selector de velocidades. La reparación que yo voy a llevar aquí a cabo va a ser colocar en paralelo estos dos interruptores y cada uno de ellos va a simular la velocidad 1 y la velocidad 2. De esta manera podemos seleccionar la velocidad 1 o la velocidad 2. Estos pequeños interruptores los vamos a colocar aquí en la carcasa, ahora vais a ver cómo, son muy pequeños. Y lo que tenéis que fijaros es que aquí en las características, cada uno de ellos aguanta una intensidad de 3 amperios a 250 voltios en corriente continua. Y este aparato consume aproximadamente 350 vatios, por lo tanto va a consumir menos de 3 amperios. Los podemos utilizar. Como os digo, estos pequeños interruptores los vamos a colocar en paralelo con el selector de velocidades. El selector de velocidades lo que hace es que aquí tiene una entrada de corriente que luego distribuye a este cable negro o el cable rojo en función de la velocidad que queremos para el motor. Bien, como estáis viendo ya tengo marcada la ubicación donde voy a colocar los interruptores. ¿Qué debéis de tener en cuenta a la hora de seleccionar la ubicación? Pues principalmente que no tengamos nada en el otro lado. En este lado no lo podríamos instalar porque tenemos aquí la placa de circuitos y luego tener en cuenta también las paredes de plástico que tiene, como por ejemplo estos topes para los tornillos, y esta pared se corresponde con esta en el exterior y luego la carcasa que hemos quitado previamente, esta va en la posición donde veis estas dos pequeñas líneas. Estas líneas que veis aquí es la que nos indica el límite exterior por donde va la carcasa que luego colocamos aquí, que se corresponden con estas dos líneas que tenemos aquí. Asimismo deberéis tener en cuenta la longitud o profundidad que tiene el interruptor, porque si lo montamos y luego da en la carcasa no lo vamos a poder cerrar. Por lo tanto, tener en cuenta que esta longitud sea menor al espacio que tenemos en el interior del montaje. Bien, para recortar el plástico y poder hacer el hueco donde van colocados los interruptores, podemos utilizar o bien una Dremel con un disco de corte o sencillamente, como voy a hacer yo, una cuchilla caliente. En este caso es una cuchilla de corte, la vamos a calentar y vamos a ir recortando el plástico por los límites. Bien, yo voy a utilizar este pequeño mechero de alcohol para calentar la cuchilla y recortar el plástico. Este ya lo tenemos recortado. Como estáis viendo, el plástico ya sale fácilmente. A continuación voy a recortar este de la misma manera que habéis visto y luego ya con la lima trabajaremos el hueco para dejarlo muy limpio. Una vez que tenemos ya los dos cortes realizados, fijaros en la posición que han quedado, aquí no nos estorban para nada. Vamos a terminar el trabajo con una lima plana, como esta que tengo yo aquí o esta que podéis ver. En este caso, como los orificios son de muy pequeño tamaño, voy a utilizar esta. Vamos limando
los lados hasta que el interruptor encaje perfectamente. Después de limar este, ya lo tenemos listo para el interruptor. Fijaros. Entra perfectamente y solo nos queda apretarlo para poder introducir estas pequeñas pestañas de plástico que tiene en los laterales y dejarlo fijado. Con los dos interruptores ya colocados, como estáis viendo, el trabajo que nos queda es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es este cable que entra en el selector de velocidades, vamos a soldarlo a uno de los contactos del interruptor y vamos a puentearlo con el otro, y luego el cable rojo lo conectaremos a la salida de un interruptor y el cable negro que sale del selector de velocidades en el otro. A continuación vamos a hacer la conexión eléctrica de los interruptores. Lo primero que vamos a hacer es el cable marrón, que es el que veis aquí, que es el que lleva la corriente a través del selector de velocidades. Lo hemos quitado aquí el aislante en este punto, hemos soldado este pequeño cable que veis aquí también de color marrón para poder puentear los dos interruptores. Vamos a soldar primero aquí la unión de los cables y luego estos cables los vamos a soldar en los bornes del interruptor. Con eso será suficiente. Bien, y ahora tenemos que llevar también el contacto del cable rojo a este terminal y el contacto del cable negro, la segunda velocidad, a este otro terminal. Para poder extraer el cable del selector de velocidades, lo que tenemos que hacer es presión con un pequeño destornillador en este lado, en una chapita metálica que tiene, la presionamos hacia adentro y de esta manera ya podemos extraer nuestro cable. Para liberar el cable negro vamos a hacer exactamente la misma operación. Introducimos un destornillador o un objeto pequeñito por aquí y extraemos el cable. Y ya lo tenemos fuera, como estáis viendo. Como veis, ya tengo conectadas aquí las prolongaciones del cable rojo y negro, que son las velocidades del motor. Vamos a soldarlo con un poco de estaño. Una vez que las soldaduras están frías, los volvemos a conectar en su posición. Aquí el cable negro y aquí el cable rojo. Tienen que quedar los cables bien pillados, como estáis viendo. Y volvemos a colocar el selector de velocidades en su posición. Bueno, soldamos el cable negro en este interruptor, como estáis viendo. Bien, y para finalizar soldamos el cable rojo en el otro borne del interruptor. Bien, como estáis viendo, el trabajo está terminado. Solo me queda organizar un poco los cables con ayuda de estas bridas para dejarlos colocados. Y lo habremos terminado. Por aquí tenemos otra. Vamos a colocar aquí otra para sujetar estos cables también. Queden completamente organizados. Y por último, para que estos contactos no queden al aire, los vamos a tapar con un poco de pegamento termofusible. Solo nos queda volver a cerrar el conjunto y probar el funcionamiento de los nuevos interruptores. Antes de enseñaros cómo funcionan los interruptores, os voy a enseñar cómo falla el selector de velocidad. Fijaros.
Como veis, no hace buen contacto, incluso tenemos que tenerlo presionado para que funcione en la velocidad número 1. Bueno, este problema lo vamos a evitar sencillamente presionando nuestro interruptor. Esta es la velocidad más rápida y esta es más lenta. Con estos pequeños interruptores tenemos la seguridad de que tenemos un buen contacto eléctrico y que el motor funciona adecuadamente. Podemos utilizar las velocidades por separado, como habréis visto, o conjuntamente. Como veis, no hay ningún problema. Bueno amigos, pues ya habéis visto lo fácil que es sustituir un selector de velocidades por dos pequeños interruptores en el caso de que tengamos dos velocidades, como en esta batidora. Como ya os he comentado, la solución más sencilla pasaría por cambiar este selector de velocidades por uno nuevo. Pero si vivís en una zona donde no lo podéis encontrar fácilmente, una solución sencilla es sustituirlo por dos pequeños interruptores, como habéis visto en este vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.